¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Con la información disponible, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento mantienen que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus presenta más beneficios que riesgos y recomiendan su uso. La decisión se mantiene firme a pesar de los nuevos hallazgos publicados que vinculan la vacunación con casos poco frecuentes de trombosis. En Argentina, el gobierno oficializó la decisión de Cristina Fernández de renunciar a su sueldo de vicepresidenta en funciones. Tomó la decisión después de que la justicia le restituyó su asignación vitalicia mensual por haber ocupado la presidencia de la nación. En Japón, el gobernador de la prefectura de Osaka, que la semana pasada pidió que el relevo de la antorcha olímpica se cancelara en la ciudad homónima, solicitó que se abstenga de pasar toda la provincia tras un número récord de contagios de coronavirus con más de 850 casos nuevos. En Estados Unidos, la madre trans de las Kardashian, Caitlyn Jenner, atleta olímpica convertida en una estrella de televisión como protagonista del reality de su ex y de sus hijas, anunció que está considerando convertirse en gobernadora de California, lo que es posible porque el titular Gavin Newsom enfrenta una elección de destitución. En Francia inició esta semana en una planta de laboratorio Delpharm la fabricación de los primeros lotes de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuya producción se repartirá entre los países miembros de la Unión Europea. En Marte, el carrito Rover Perseverance de la NASA, que sigue prácticamente en el mismo lugar donde descendió y que todavía los ingenieros desde la Tierra prueban todos sus sistemas antes de desplazarse durante 2 años sobre la superficie de Marte, realizó un curioso hallazgo cerca de su posición, una extraña roca de color verdoso de aproximadamente 15 centímetros, cuyo origen todavía se desconoce. En Europa, miembros del Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento concluyeron que existe una posible relación entre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas. Advierten que estos acontecimientos adversos deben figurar en la lista de efectos secundarios muy raros de la vacuna. En Pakistán, la Comisión de Derechos Humanos, junto con diversos grupos defensores de derechos de las mujeres, condenó los comentarios machistas del primer ministro Imran Khan sobre las causas de la violencia sexual y las violaciones de las que son víctimas muchas mujeres en ese país. En televisión nacional, el primer ministro dijo que las mujeres son violadas porque visten con vulgaridad y falta de pudor. En Reino Unido, los miembros de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios determinaron que ante la posible aparición de trombos en personas inmunizadas contra el coronavirus con la vacuna de AstraZeneca, se debe ofrecer un fármaco alternativo a quienes tengan menos de 30 años. En Estados Unidos, la policía de Los Ángeles confirmó que el golfista Tiger Woods conducía a unos 140 kilómetros por hora en el momento del choque en una zona limitada a 72 kilómetros por hora. El deportista ni siquiera reaccionó mentalmente para frenar. En España, los grandes perjudicados de la pandemia son los padres y los abuelos. En torno al 90% de los fallecidos como consecuencia de la COVID-19 tenían más de 70 años, según el Instituto de Salud Carlos III, descuidados por la sociedad y sus familiares en condiciones de dependencia, patologías, en aislamiento, tristeza y soledad. En Estados Unidos, científicos de la Universidad de Nueva York y la de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, junto con investigadores de Argelia, España, Arabia Saudita y Reino Unido, desarrollaron una pastilla de insulina capaz de sustituir las inyecciones subcutáneas de insulina que se tienen que administrar los diabéticos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.